Hola, hoy les voy a presentar a grandes rasgos el contenido de el artículo de investigación sobre detección de cambios de modulación en la corteza auditiva humana, evidencia de una detección de bordes asimétricos y no lineales. Este artículo de investigación es escrito por Kim, Poppel y Overerat. Em, entonces, pues entremos en materia. El contenido general del artículo, pues básicamente los autores buscan analizar los cambios en la velocidad de modulación para indagar sobre las señales acústicas en el cerebro, especialmente señales acústicas en pues, lo que tiene que ver con el habla. ¿Cierto? Los autores investigan también los correlatos neurales temporales de los cambios entre las tasas de modulación en la corteza auditiva humana, utilizando un mecanismo de medición mediante un magnetoencefalografía que pues permite, digamos, medir la actividad cerebral en lo que tiene que ver con la audición. Entonces, básicamente la investigación se centra en los procesos que ocurren en el sistema auditivo. Recordemos que la función del sistema auditivo pues, es esencialmente transformar esas variaciones de presión originadas por la propagación de ondas sonoras en el aire, eso, digamos, los transforma en impulsos eléctricos o variaciones de potencial enviando información a los nervios acústicos, que estos a su vez transmiten esta información a nuestro cerebro para asignar significados a estas ondas sonoras. Pues aquí vemos una imagen, digamos, muy parecida a las que genera la magnetoencefalografía, y vemos un poco, digamos, un mapa de la corteza auditiva que hace parte del sistema auditivo. Entonces, digamos que la corteza auditiva, que es básicamente el objeto de estudio de este artículo, es la encargada de procesar toda la información que obtenemos a través del sistema auditivo, es decir, los sonidos que captan los oídos, ¿cierto? Esta corteza auditiva se ubica en el lóbulo temporal, que lo estamos viendo aquí en la imagen de la derecha, y las partes de la corteza auditiva serían entonces los núcleos cocleares, el complejo olivar superior y el lemnisco lateral y el culículo. Esas son, digamos, las partes de la corteza auditiva y digamos que en este artículo de investigación lo que están haciendo los autores o los investigadores es em, enviar estímulos auditivos precisamente a la corteza auditiva para encontrar o responder algunas de las preguntas que se plantean. Listo, entonces una de las principales preguntas es sobre los cambios auditivos. Para responder esta pregunta sobre los cambios auditivos en la corteza cerebral auditiva, los autores realizan una medición mediante diseños experimentales, ¿cierto? Esta medición se conoce como MMN y digamos, este diseño experimental busca reportar las actividades eléctricas del cerebro que están asociados a estímulos sensoriales. Como venía diciendo, los estímulos sensoriales en este caso, en el caso de esta investigación, son estímulos auditivos. Entonces, bueno, ¿qué materiales y métodos utilizan los investigadores? Pues ellos hacen una definición del grupo de participantes en esta investigación. Básicamente son 16 participantes, ahí hacen como la descripción, dos zurdos, una edad media de 23 años, el rango de edades está entre 18 y 33 años. En este grupo de participantes encontramos a 8 mujeres. Los datos de tres de los participantes de estos 16 tuvieron que ser excluidos debido pues a algún tipo de afectación de datos o por la realización de tareas fortuitas durante la grabación del magnetoencefalograma. Entonces solamente se dejan 13 sujetos participantes, como les decía, dos zurdos, la edad media de 24 años y el rango de edades entre 18 y 33.
En este caso, solo terminan participando 5 mujeres. Estos, digamos, serían los participantes para el análisis principal. Y en la parte derecha de la diapositiva, entonces vemos un poco como las imágenes de los estímulos sensoriales, que en este caso son estímulos auditivos, y vemos las magnitudes de onda y frecuencia en los que se ven representados estos estímulos sensoriales. Listo, entonces lo que tiene que ver con el diseño experimental, entonces como les decía, para medir la actividad cerebral, los autores utilizan grabaciones de magnetoencefalografía, desde allí se toman los registros de la actividad cerebral que se produce luego de estimularlo por medio de ondas sonoras, que también los vemos aquí un poco en la imagen del lado derecho. Después de aplicar una serie de reglas estadísticas y de fórmulas estadísticas, sobre todo ANOVA, que tiene que ver con desviaciones estándar, estos son los resultados. Entonces, arroja resultados sobre nuevas pruebas de la detección asimétrica o no lineal de los bordes temporales, basada en la estructura de la modulación espectrotemporal de la corteza auditiva, con una sensibilidad preferente para la aparición de modulaciones lentas. Otro de los resultados sería que los datos demuestran que la regularidad de una escena auditiva compleja puede construirse a partir de las tasas de modulación temporal, ¿cierto? Ampliando la noción de regularidad que define los bordes acústicos temporales en el cerebro. Y por último, esta investigación o este estudio enfatiza en la importancia de comprender esos mecanismos cerebrales del procesamiento de información sensorial, es decir, los prerequisitos sensoriales de la cognición y que son muy importantes en el momento de entender fallas auditivas, problemas de escucha y todo lo relacionado con el lenguaje en términos de audición. Esos serían entonces los resultados de este artículo. Muchas gracias.